Hola chicos y chicas, pues empezamos esta serie de vídeos que nos van a ir llevando a lo largo de los temas que vamos a ver este año y comenzamos con el que se titula Estrategias, técnicas y materiales. Básicamente lo que vamos a ver en este tema es qué tenemos que hacer, ¿vale? Cuando queremos planificar un proyecto, es decir, qué fases, qué etapas tenemos que ir cubriendo, ¿vale? Y qué preguntas nos tenemos que ir haciendo y qué herramientas tenemos que tener a la hora de diseñar un proyecto. Pero un proyecto puede ser tan sencillo como ir a la compra, ¿vale? O hacer un edificio. O sea, es decir, las pautas y las fases que tenemos que ir haciendo son muy parecidas, en unos casos serán mucho más largas, por supuesto, que en otros. Esta imagen que he elegido para comenzar el tema, pues es un poco ilustrativa. En este caso era un proyecto de hace 4 años, justo antes de la pandemia, y teníamos un proyecto 3D, que es el cochecito que aparece ahí, que lo tuvimos que diseñar, fue un trimestre. El otro era la placa de Arduino, donde digamos que simulábamos una salida de Fórmula 1 y luego teníamos, bueno, pues todos los adornos que teníamos alrededor. Todo esto era un proyecto, ¿vale? Donde tenía diferentes fases, diferentes herramientas, ¿vale? Y luego que hubo que encajarlas todas. La verdad que salió muy bien. Este año vamos a hacer otro, seguro que igual de divertido y de que os va a sentar fenomenal. Bueno, pues vamos a ver. Claro, lo primero que nos podemos plantear es qué es un proyecto, ¿no? La definición, un poco así eh, fría, puede ser, es un conjunto de actividades relacionadas entre sí con la finalidad de conseguir un objetivo común, ¿vale? En un periodo de tiempo determinado y bajo unos requerimientos específicos. Muy importante, tenemos que tener unos requerimientos, no nos podemos salir de esos requerimientos, ¿vale? Muchas veces en los proyectos, eh, mm, digamos que quiero plantar lechugas y al final planto tomates, o sea, es decir, tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. En un periodo de tiempo, si decimos 3 meses, no son 3 años, ¿vale? Y luego, pues un objetivo común, o sea, es decir, todos los elementos que van a trabajar dentro de ese proyecto tienen que ir hacia ese lado, ¿no? Unos van a plantar lechugas, otros a plantar tomates, unos tardan 3 meses y otros 3 años, no, o sea, tenemos que ir todos a. Con lo cual, al final, un proyecto tiene que responder a una necesidad, si no es absurdo, ¿vale? O sea, es decir, por ejemplo, si observamos el entorno, como dice aquí, podemos reducir el consumo de recursos, reutilizar materias, reciclar, ¿vale? Poner un riego por goteo, podemos ir a la compra, podemos establecer muchísimos proyectos. Lo que está muy claro es que yo cuando empiece un proyecto tengo que tener claro cuál es el alcance del proyecto. Si no, es absurdo. O sea, yo puedo empezar a decir, necesito 3 meses, 4 meses, más dinero, menos dinero, 5 personas, 2 personas, yo solo. Pero claro, si no tengo claro el alcance, es complicado. Para ello, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues se suelen hacer entrevistas, ¿vale? Con los futuros usuarios. Se pueden hacer encuestas también. Se puede hacer una observación directa de qué es lo que sucede en un determinado momento y qué es lo que yo necesito o qué requerimiento quiero subsanar, ¿no? O sea, es decir, por eso siempre tengo que tener el ámbito del proyecto determinado y a partir de ahí, qué recursos necesito. Si vemos esta imagen, es muy aclaratoria. Vamos a buscar información, ¿vale? Y analizar cuál es la solución actual, si existe. A lo mejor es un problema nuevo en el cual yo tengo que dar la primera solución. Tengo que identificar los usuarios actuales y futuros. Es muy importante. Tengo que tener claro el dinero que en principio me voy a gastar. Luego me puedo desviar por mil motivos, pero tengo que tener en principio un presupuesto y un calendario de trabajo. A partir de ahí, ¿qué personal necesito para desarrollar el proyecto? ¿Qué materiales necesito y qué herramientas? Si en este caso son físicas o digitales. Hoy en día, pues está claro. Y luego estudiar los posibles proveedores con otras soluciones o otros empresas o equipos que hayan hecho algo parecido, ¿no? A ver qué han hecho, qué puedo utilizar de lo que han hecho y qué novedoso puedo hacer yo. Es muy importante. Pues por eso, cuando yo voy a dar la solución a un problema, a un proyecto, aquí me aparece la primera pregunta que yo siempre me tengo que hacer. Son dos. La otra aparecerá dentro de unas pocas diapositivas. La primera pregunta fundamental que yo me tengo que hacer cuando yo voy a hacer un proyecto, pero un proyecto ya os digo que puede ser desde hacer un edificio a ir a la compra, es, ¿sabemos hacer el proyecto? Es decir, ¿tenemos los conocimientos necesarios para realizarlo? Fundamental. Yo no me puedo lanzar a hacer un proyecto de
Albañilería si no sé coger, si no sé cómo mezclar cemento con arena. Es así de sencillo. Yo no me puedo lanzar a hacer un proyecto de impresión 3D si no conozco ninguna de las herramientas que hay para hacer diseños 3D. Fundamental. Una de dos. O me preparo primero y después me lanzo a hacer el proyecto o directamente lo descarto. Al final, dependiendo de lo grande que sea el proyecto, pues al final siempre tenemos que tener un equipo multidisciplinar, es decir, que tenga conocimientos en diferentes disciplinas, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser? Pues pueden ser desde el diseño del proyecto, conocimientos científicos, conocimientos técnicos, artísticos, sociales e históricos y lingüísticos. Estos son los más generales, que no quita que es posible que tengamos que tener. Dentro del diseño, pues tengo que tener claro las herramientas y las técnicas que necesito, ¿vale? Bien, para representar o para diseñar mi proyecto. Dentro de los científicos, pues tengo que tener claro los científicos, los principios teóricos, ¿vale? En los que se basa la solución que voy a dar. Dentro de los técnicos, sobre todo los materiales que intervienen, qué características tienen, cómo se comportan, cómo tengo que manipularlos, si tengo que tener alguna regla de higiene, es decir, o de protección a mí mismo. Por supuesto, me da igual donde estemos, la lingüística, saber expresarse, la ortografía, siempre tiene que estar presente. No puedo hacer una presentación de un superproyecto con falta de ortografía dentro del PowerPoint que presente, por ejemplo. Ha habido soluciones similares, es decir, hombre, hay proyectos en los que no, hay proyectos en los que sí, ¿vale? Y luego también la capacidad de anticipar cómo evolucionar el problema, o sea, decir, cómo evolucionar mi proyecto para dar posibles soluciones. Y siempre, si hay una solución atractiva, llámese mejor diseño, mejor color, mejor forma, mejor lo que sea, pues va a ser mucho mejor o se va a aceptar mucho mejor por parte del usuario, ¿vale? Dentro de esta resolución de problemas, dentro de la solución de proyectos, ya os digo que puede ser desde ir a hacer la compra o hacer un edificio, ¿vale? Hay tareas que son comunes. Pueden ser más grandes, dependiendo del proyecto, o más pequeñitas, pero tenemos que pasar por todas ellas. Tenemos que plantear el problema. Necesito comida. Tengo la despensa vacía, tengo que ir a comprar comida. Ese es el problema. Tengo que hacer un edificio porque necesito dar vivienda a una serie de personas. Es decir, necesito ese proyecto que hemos dicho antes va a resolver un problema. Pues tengo que ir a por él. Buscamos información, ¿vale? De las personas afectadas, de dónde voy a ir a comprar, es decir, buscamos soluciones primarias y secundarias, es decir, personas afectadas o problemas afectados, ¿vale? O personas que han tenido un problema similar, o si hemos ido otra vez otro día a la compra, qué problemas nos hemos tenido y a partir de ahí no cometer los mismos errores. Tenemos que diseñar un prototipo, lógicamente. Tengo que hacer la lista de la compra o tengo que hacer un croquis del edificio que voy a hacer. Es decir, eso es importante. Tengo que planificarme cuándo voy a ir a hacer la compra, por ejemplo, o cuántos meses voy a tardar en hacer ese edificio. ¿Con qué recursos? ¿Cuántas horas de trabajo voy a tener? ¿Qué herramientas? ¿Cuántas personas? Es decir, necesito una planificación. Lo tengo que hacer. Tengo que ir a comprar. Tengo que ir al supermercado que sea a comprar. O tengo que hacer el edificio, lógicamente. Tengo que evaluar, es decir, cuando llegue a casa, he comprado lo que necesito, o el edificio funciona, no se me cae. Es importante. Y luego, por supuesto, hombre, en el caso de hacer la compra no vamos a divulgarlo, ¿no? Se lo ponemos decir a nuestra pareja, a nuestros hijos, oye, que de la compra, ¿no? Pero siempre hay que divulgarlo hoy en día, sobre todo con el tema de las redes sociales, pues es muy importante. También generaremos, si es necesario, una serie de materiales adicionales. En el caso de, por ejemplo, de que voy a hacer un programa informático que soluciona un problema, tendré que hacer un manual de usuario para que el usuario sepa cómo se usa esa herramienta que le va a solucionar el problema que me dijo que tenía. Y todo esto, todas estas tareas que hemos ido viendo ahora, normalmente se hacen en cascada, es decir, una detrás de otra, ¿vale? Y es lo que se llama sistema secuencial. Y claro, a la hora de diseñar proyectos, pues tenemos dentro de esas metodologías que podemos tener o maneras de hacer un proyecto, pues tenemos muchas. En este caso vamos a ver una, ¿vale? Que se aplica a unos proyectos muy concretos, que son las metodologías. Como dice aquí, en el 2001, ¿vale? Se reunieron un conjunto de 17 especialistas, ¿vale? Para ver cómo se podían
hacer o diseñar esos proyectos de software, ¿vale? De hacer programas informáticos, ¿vale? El resultado fue, bueno, pues un manifiesto que se llama SGIL, ¿vale? ¿En qué consiste? En que en lugar de, como en el ejemplo anterior, ir acabando una etapa y de manera secuencial y haciendo las siguientes, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una iteración, es decir, vamos a ir haciendo iteraciones diferentes o vamos a ir pasando por todos los procesos de una manera aditiva, es decir, vamos a empezar por algo sencillo y a partir de ahí vamos a hacer un pequeño ciclo, ¿vale? Con pequeñas inclusiones dentro de ese proyecto. ¿Cuáles son las características de esta metodología o de las metodologías ágiles, ¿vale? Que es una revisión constante de esos requerimientos. Hay una reflexión del equipo de trabajo, cómo mejorar sus dinámicas y sobre todo, importante, objetivos a corto plazo. Imaginaos que tengo un proyecto muy grande. Si yo tengo que ir acabando las diferentes etapas, es decir, se me puede ir atrás en el tiempo y la gente que esté involucrada en la última etapa, ¿vale? Entra a lo mejor demasiado tarde. En este sentido, estas metodologías son objetivos a corto plazo, con lo cual está todo el mundo involucrado de manera rápida. Como veis, aquí tenemos en este gráfico, la parte de la izquierda tenemos esa manera secuencial de hacer los objetivos. Las etapas que tiene que cubrir las metodologías son las mismas, pero en este caso las metodologías ágiles lo hacen de forma eh, iterativa, como aquí ven aquí, de forma circular, con lo cual vamos pasando varias veces por los mismos sitios. ¿Es siempre posible? Pues siempre es posible, dependiendo del tipo de proyectos. Como por ejemplo, ¿dónde pueden ser aplicables? Pues a proyectos de industria, para fabricar muchas unidades de un pequeño electrodoméstico, ¿vale? Vamos fabricando y a medida que vamos fabricando nos vamos dando cuenta de que podemos mejorar la producción, podemos corregir errores y a partir de ahí generamos diferentes iteraciones para ir optimizando ese proceso de generar los pequeños electrodomésticos. En proyectos de software, ¿vale? Como por ejemplo una aplicación para recomendar películas y cines. A medida que tengo más usuarios y me dan más sugerencias, yo puedo ir mejorando esa aplicación. Proyectos creativos, por ejemplo, para hacer una reflexión sobre una novela, sobre un cuento. Es decir, hay mil proyectos donde a medida que el proyecto avanza y va creciendo, es decir, va habiendo más usuarios, pues se va retroalimentando y yo puedo seguir mejorando ese proyecto. Como pone aquí, en cada etapa podemos reflexionar sobre el diseño, si podemos aprovechar prototipos, en la planificación, si podemos dividir las tareas, en la construcción, si podemos mejorar el producto, en la evaluación, si el producto al final cumple las expectativas que yo quería al principio, o los usuarios me llevan por otro sitio. O sea, es decir, es bastante importante. Bueno, pues una vez visto, cuando yo voy a hacer un proyecto, cómo lo puedo o qué metodologías puedo usar, vamos a ir viendo un poco más en detalle esas etapas, ¿vale? Un poquito más en detalle. Claro, en la etapa de ideación, ¿no? Cuando yo tengo que crear ese producto, ¿no? Cuando tengo yo que ver el alcance, cuando tengo que diseñar ese prototipo, cuando tengo que ver qué objetivos quiero cumplir con mi proyecto, ¿vale? Pues digamos que tengo diferentes técnicas, ¿vale? Diferentes mecanismos para poder acumular toda esa información y así dar cumplida, eh, así puedo realmente definir perfectamente el proyecto, los requerimientos que me piden, ¿vale? ¿Cuáles serían estas técnicas para recopilar información sobre qué tengo que hacer en mi proyecto? Bueno, pues lo primero que tengo que tener es un equipo interdisciplinar, es decir, donde todo el mundo tiene diferentes puntos de vista, donde cada uno va a aportar, ¿vale? Su granito de arena, ¿vale? Desde diferentes puntos de vista. Si solamente tengo una persona, solamente va a tener un punto de vista. Si tengo 20, tengo 20 puntos de vista. Que en muchos casos coincidirán, sí, pero en otros casos me darán diferentes eh, perspectivas sobre una determinada solución. ¿Eh? Apertura de miras, ¿vale? No puedo descartar ninguna idea, por muy descabellada que sea. Posible que a lo mejor no sea la mejor solución, pero de esa idea puedo sacar alguna característica o alguna cosa que me pueda venir muy bien con mi proyecto. Tengo que generar ideas. Una vez que tengo claro el alcance del proyecto, lo tengo claro, tengo que generar ideas de cómo llevarla a cabo. Hay muchas técnicas, en este caso, por ejemplo, el brainstorming, ¿vale? Donde ideas, pero no se descarta ninguna, como hemos dicho antes. Hay que tener apertura de miras. Las cojo todas. Ya veremos luego si las desecho porque no me valen para mi proyecto. Una vez que tengo todas esas ideas, ¿vale? Las tengo que clasificar, ¿vale? Podemos ver por quién ha dicho más veces una determinada idea,
si realmente se fija o cumple lo que el proyecto determina, ¿vale? El cribado, hay que clasificarlas, ¿vale? Y se descartan. Al final hay que descartar, me tengo que quedar con poquitas ideas. Y tengo que validar si esas ideas, ¿vale? Eh, hacen que la finalidad del proyecto, ¿vale? Funcione. Es decir, si yo necesito un determinado proyecto y hay una idea buenísima, pero que no cumple mi proyecto, la tengo que quitar. Es decir, si quiero plantar tomates y mi idea es plantar pepinos, pues no me vale. Por muy buena que sea, podré a lo mejor coger algo de ella, pero no me vale, ¿vale? Para generación de ideas, como os decía antes, hay muchas maneras. Podemos tener un brainstorming, un brainwriting, mapas mentales, dibujos creativos, ¿vale? Provocaciones, hay muchas técnicas, ¿vale? Para generar ideas, que no todas tienen que ser buenas, pero hay que generar muchas para a partir de ahí poder cribar, como hemos dicho antes. Y dentro de ese cribado de ideas, pues podemos tener nube de etiquetas, votaciones, normal y corriente, una puntuación, o lo podemos hacer por consenso, es decir, o porque una determinada idea no cumple con los requisitos que tiene mi proyecto. Con lo cual, ahí no tengo más problemas. Una vez que tengo claro, ¿vale? Las técnicas de ideación, es decir, tengo claro lo que es lo que tengo que hacer, tengo que ir a hacer el diseño, ¿vale? Y aquí tengo dos etapas principales. Y aquí tengo este diagrama. En un primer momento tengo que hacer un diseño conceptual, ¿vale? Voy a plantear una solución aproximada, no quiero bajar al detalle, ¿vale? Pero lo que tengo muy claro es que tengo que validar los conceptos de la solución que yo propongo. Si yo quiero plantar tomates, tendré que comprar semillas de tomates, no de pepino. A ver si me entendéis. Voy a hacer un documento, un esbozo del producto que voy a sacar, ¿vale? Y voy a hacer unas consideraciones generales, como pueden ser sobre planificaciones, recursos, funcionamiento, el tamaño del proyecto, es decir, a muy alto nivel. Una vez que ya tengo eso, ya me bajo a un diseño constructivo, es decir, a un diseño más en detalle. Es decir, lo que hago es generar la documentación necesaria para poder generar el proyecto. Es decir, si yo tengo que hacer una serie de compras o tener una serie de personas, tengo que escribir en un documento qué es lo que necesito. Como os pongo aquí, ¿qué documentos podemos tener? Pues podemos tener planos, especificaciones de los materiales, procedimientos de montaje, verificación de calidades, escandallo con una lista de componentes, con el precio. O sea, te puedo tener mil cosas, ¿vale? Pero ahí ya bajamos más, mucho más al detalle. Estas serían las dos etapas. Primero me hago una idea general y a partir de ahí bajo. Esto que hemos hecho en diferentes, en diferentes ámbitos, pues se puede llamar de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, si en un proyecto de arquitectura ese planteamiento inicial serían los estudios previos. El diseño conceptual sería el proyecto básico y a partir del diseño constructivo sería el proyecto ejecutivo. Si estuviéramos hablando de un desarrollo en software, diseño conceptual, diseño lógico, diseño físico. Si estamos hablando de un proyecto de ingeniería, diseño de especificaciones, anteproyecto y proyecto detallado. Es decir, dependiendo de la familia de proyectos a la que me refiera, bueno, pues pueden tener diferentes maneras de llamar a esos mismos documentos o a esas mismas etapas que tengo que tener. Una vez que tengo la idea, o sea, la ideación, es decir, ya tengo claro el proyecto, hago un diseño, tengo que hacer una planificación y una organización de ese proyecto, si no es un desastre. Hasta para ir a la compra. Tengo que ir a la compra. ¿Qué día? ¿Quién va a ir? ¿Con qué coche? ¿O voy a ir? ¿O me lo van a traer a casa? Es decir, tengo que cubrir muchas etapas. En este caso, fase del proyecto. En primer lugar, hay que tener claras las fases en las que nos vamos a mover en este proyecto. Cuanto más detalle yo el proyecto, mucho mejor, porque mejor serán los pasos siguientes. Tengo que especificar dentro de cada fase las tareas de cada fase. Es decir, si yo voy a hacer la compra, tengo que tener claro el supermercado al que voy a ir, la dirección a la que voy a ir, cómo voy a ir. Es decir, tengo que ir dividiendo mis tareas todo lo que yo pueda, porque así no habrá ningún problema, no tendré que tomar decisiones sobre la marcha. Y luego que tengo que tener muy clara la dependencia de tareas. Hay tareas que dependen. Si yo no llego al supermercado, no voy a hacer la compra. Si yo no tengo gasolina, tendré que ir primero a echar gasolina, si voy a ir en coche, porque si no, no llego. O sea, es decir, hay unas tareas dependientes de otras, hay unas predecesoras, ¿vale? Y otras que dependen de esas predecesoras.
Bueno, en un proyecto como por ejemplo puede ser ir a hacer la compra, no hace falta hacer un diagrama como el que os pongo aquí en la diapositiva, pero en muchos programas hay muchos programas en los cuales yo puedo hacer ese diseño de tareas y encadenar y depender unas tareas de otras. Necesito los recursos que necesito. Ojo, tanto humanos, es decir, las personas a la compra. ¿Quiénes vamos a ir? Dos personas, una persona, toda la familia. Técnicos que necesito un coche, nos lo van a traer a casa. Tengo que estar en casa cuando vengan. Es decir, hay que poner algún ejemplo más. Físicos, ¿vale? Necesito espacio, por ejemplo, un taller. ¿Tengo espacio en mi nevera para guardar todo lo que voy a comprar? ¿O se me va a estropear? ¿Vale? Y todas estas tareas, hombre, un proyecto como el que os digo, de hacer la compra no, pero en proyectos más grandes, bueno, pues suele representar mediante un cronograma o diagrama de Gantt, como el que tenemos ahí. Herramientas y programas para hacerlo, hay muchos, está una hoja Excel o se pueden hacer a mano, ¿vale? Pero lo que es importante es definir qué diferentes fases y tareas tengo de cada fase y a partir de ahí encadenar unas detrás de otras. Bueno, y pasamos ya aquí un poquito, bueno, pues análisis de producto, ¿vale? Los productos que en su mayoría son evolución de otros anteriores que cubrían otras necesidades, ¿vale? Y sobre todo con las innovaciones tecnológicas, estos productos van a ir modificándose. ¿Por qué puede cambiar o por qué puede surgir determinado producto? Bueno, pues por innovaciones tecnológicas. Cambios o novedades tecnológicas pueden potenciar o pueden algunos productos en detrimento de otros. Modas, es decir, vivimos en una sociedad de consumo, con lo cual, si un producto se pone de moda, ya puede ser mucho mejor el de al lado, pero como se ponga de moda uno, por el motivo que sea, ahí vamos. Regulaciones legales, es decir, un producto que hasta hoy era legal, por temas de medio ambiente, por temas de calidad, por temas de mil cosas, puede ser que ya no se pueda fabricar, con lo cual ese producto tiene que desecharse en favor de otros y ahí hay que estar posicionado. Por ejemplo, los termómetros de mercurio no se podían fabricar más. Si yo era un fabricante de termómetros de mercurio, cuando llegó la regulación de que no se pueden usar, tenía un problema si no me he anticipado a ese problema, ¿vale? Y aquí nos llega la segunda gran pregunta que yo me tengo que hacer cuando voy a hacer un proyecto, ¿vale? Dijimos que la primera es, sé hacerlo, es decir, tengo los conocimientos necesarios o puedo adquirirlos de una manera sencilla para hacer un proyecto. Y la segunda gran pregunta que me tengo que hacer yo cuando voy a hacer un proyecto es, ¿va en contra de la política de la empresa? Y si no si no es dentro de una empresa es, ¿va en contra de mi ética? Y algunos diréis, hombre, en contra de mi ética, si voy a hacer la compra, Jesús, me estás diciendo que un proyecto puede ser hacer la compra. Perfecto. Y si las zapatillas de la marca X, no quiero decir la marca, están hechas por menores en situación de vulnerabilidad en un país del tercer mundo, ¿eso va en contra o no va en contra de nuestra ética, por ejemplo? Es decir, que nos tenemos que encontrar, tenemos que pensar no solo en grandes proyectos, sino en situaciones que se nos pueden. Dentro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 12 lo que nos dice es que tenemos que garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Claro, si mi producto no se produce de forma ética, o los trabajadores que producen ese producto que voy a comprar no trabajan en condiciones de salubridad eh, correctas, pues a lo mejor va en contra de mi ética y en lugar de coger un producto, tengo que coger otro. ¿Es sostenible? Es decir, mi material o la empresa que produce ese producto que voy a comprar, es decir, va en contra del medio ambiente o intenta proteger el medio ambiente. Aquí os pongo algunos ejemplos. La famosa huella de carbono, ¿no? El cambio climático. Genera mucho, ojo, pero generar carbono no es solamente generar en cuando yo lo uso, sino cuando yo lo genero, ¿vale? A lo largo de toda a lo largo de todo el ciclo de vida de ese producto, la huella de carbono que está dejando es importante. Con lo cual son cosas que yo me tengo que hacer a la hora de hacer mi proyecto, o cuando yo haga un proyecto, cuando yo vaya a la compra, es decir, en mi vida no. Y a partir de aquí, cuando yo voy a generar un producto, tengo una serie de etapas, hay un ciclo de vida dentro de mi producto. Tengo introducción, crecimiento, madurez y declive, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿vale? Cómo nos va a afectar.
yo puedo generar, puedo tener una idea y puedo crear un producto nuevo, ¿vale? Tengo poca competencia, lo genero a poca escala porque no sé si va a tener mucho éxito o no, ¿vale? Y en principio tengo pocos beneficios. Pero el producto funciona, se pone de moda, ¿vale? Incluso hay competidores, hay gente que me copia, ¿vale? Con lo cual, ahí ya digamos que tenemos que ajustar mucho más los precios, pero como genero más cantidad, ¿vale? Pues puedo permitirme esa rebaja de madurez. El producto está en su auce, los competidores que no lo hacían bien se han equilibrado, nos hemos quedado los que lo hacíamos bien, ¿vale? Y es el momento en el cual yo puedo reducir el coste al máximo, ¿vale? Y mejorar al máximo la rentabilidad. Y luego se produce un declive, lógicamente, por mil motivos. Porque hay un producto que sale mejor, porque tecnológicamente hay otro que es mejor, porque la gente se cansa, por mil motivos, ¿vale? Con lo cual, puede ser que mi producto ya no funcione de la misma manera. Pero que esta última etapa en la cual mi producto no funcione de la misma manera puede ser de muchas maneras. Me imagino que habréis oído hablar muchas veces de este concepto de que es la obsolescencia programada. ¿Y cuál es? ¿Y qué significa esto, no? Esa pregunta que os pongo ahí es muy importante. ¿Quién decide que un producto está obsoleto? Yo creo, y es verdad que pone ahí que los consumidores deberíamos de ser los que tomáramos la decisión de ver cuándo un producto se queda obsoleto o no, o cuándo un producto que yo tengo lo cambio por otro o no, ¿vale? Pero en muchas circunstancias no es eso, ¿vale? Van a ser decisiones de mercado o de las empresas quien decida cuándo tengo que yo cambiar de un producto u otro. Vamos a ver algunos. Claro, si a mí en un producto me ponen fecha de consumo preferente, y esto sobre todo pasa con los productos alimenticios, claro, si a mí me dicen fecha de consumo preferente y es el martes que viene. Pues yo si cojo ese producto alimenticio, y no quiero poner ningún ejemplo, pero lo cojo el miércoles, pues ya digo, pues es que no me garantizan que esté en buen estado, me lo como, no me lo como, y en condición normal ese producto está fenomenal y te lo puedes comer sin ningún problema. Pero ya me están poniendo un run run en la cabeza para que no lo consuma. Cese de soporte. Claro, si yo tengo un producto, tengo una maquinita y necesito recambios y dejan de fabricar los recambios, cuando se me rompa no voy a poder cambiarlo, tengo que comprar otro. Y claro, hoy en día lo sabréis muchas veces, los teléfonos móviles, por ejemplo, van necesitando actualizaciones y llega un momento en que la actualización no le vale. Dice, no, es que este es muy antiguo, con lo cual te obligan a comprar un modelo más moderno. Aunque el tuyo te funciona y cubre tus necesidades. O el desgaste de los materiales, ¿vale? Es decir, yo creo un producto en el cual yo garantizo que los materiales van a durar 5 años, pero pasados esos 5 años sé como fabricante que posiblemente empiecen a fallar. Y cuando empiecen a fallar, yo ya no voy a dar ni soporte técnico, ni les voy a dar materiales, con lo cual van a tener que comprar. La obsolescencia programada no quiere decir que hay un chip dentro que diga, y a los 5 años te paras, no. Hay muchas maneras de hacerlo, es decir, y estas son unas de ellas. Bueno, y dentro de cuando tengamos que hacer un proyecto, la elección de los materiales que hagamos, ¿vale? Pues pueden ser en función de muchas características. Pueden ser por sus propiedades mecánicas, ¿vale? Por su resistencia, elasticidad, maleabilidad, dureza. Es decir, cuando yo necesito un material, en función de las características del proyecto que voy a hacer y de lo que voy a hacer, pues a lo mejor necesito unas características de materiales. Es posible que también tenga que fijarme en sus propiedades eléctricas, es decir, si conducen o no conducen la electricidad, es decir, son conductores, semiconductores o igual me interesa que sean aislantes. Y me pasa lo mismo con las propiedades ópticas, es decir, dejan pasar luz, no, son translúcidos, es decir, ahí está. Bueno, y por último, aparte de esas características en la elección de materiales, también tendré que ver un poco esa sostenibilidad y accesibilidad de esos materiales. Aquí os pongo, aunque evidentemente en ese tema no tocamos todos esos ODS, ¿no? Hay alguno que sí que tocamos, el 12 seguro y alguno más, ¿vale? Siempre tenemos que tener un poco en cuenta el desarrollo sostenible, ¿vale? Es decir, tenemos que ver, cuando yo voy a elegir un material, tengo que ver si en su extracción tengo problemas, si en su producción, en el transporte, en la manipulación. Ojo, y cuando el material o el producto deja de ser ya útil y lo tiro a la basura,
si es reciclable, si es más o menos reciclable, si se puede reciclar, es muy importante, ¿vale? Para no dejar ahí esa huella. Por ejemplo, productos, la madera. Voy a poner aquí unos ejemplos muy sencillos de productos que tenemos y cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. Es sostenible y cercana, es decir, yo corto un árbol, planto otro y a los años pues tengo otro. Manipulación sencilla, ¿vale? Es, en cuanto a capacidades eléctricas, es aislante, ¿vale? Y puede reutilizarse, ¿vale? Aunque en algunos casos, como hay que tratar las maderas con barnices y demás, pueden ser un poco, puede haber un poco de toxicidad en ese sentido. Los plásticos son derivados del petróleo, con lo cual, bueno, pues su extracción, producción y transporte son un poco caros. La manipulación es muy sencilla, el plástico es muy sencillo de manipular, pero ojo, también se recicla muy difícilmente. Tenemos el contenedor amarillo, ¿vale? Pero no se reutilizan también como otros productos. Los metales. Claro, extraer hierro, extraer aluminio, o sea, extraer esos metales es muy, muy caro, ¿vale? Ojo, pero son muy resistentes y sobre todo se pueden reciclar muy bien. Los metales son productos, son materiales que se reciclan fenomenalmente. Y luego los celulósicos, ¿vale? Pues evidentemente se reciclan mucho, ¿vale? Pero el problema que tienen el papel, estamos hablando de papel, cartones y demás, es que para que tengan la apariencia que tienen necesitan procedimientos químicos que son o que afectan mucho al medio ambiente. Con lo cual, todo ese tipo de materiales, o sea, aquí hay cuatro ejemplos, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Lógicamente, si yo quiero hacer un determinado proyecto, pues tendré que elegir un determinado material. Bueno, pues con esto concluimos este tema sobre básicamente proyectos, ¿no? Fases de un proyecto, ¿vale? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y algunos criterios o algunas nociones sobre cómo puedo elegir esos materiales que tengo que usar dentro de mi proyecto. Bueno, pues espero que os haya aclarado un poquito y espero que os haya resultado de interés. Hasta el próximo vídeo, chicos.